amigo, pariente, hermano Luis Yanguela, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, provincia de Duarte, y miembro del Comité Central de la organización política. Con Luis vamos a conversar, que hay muchas cosas que conversar con Luis, tiene muchos temas, acerca de la reestructuración del PLD y la ruta para definir aspirantes a la presidencia. ¿Cómo se va a hacer eso? Y al mismo tiempo, ¿verdad? Vamos a meter un par de cuñitas, porque ven acá, no nos podemos ir, ¿verdad? ¿Listo? Hermano. Buen día. ¿Cómo tú estás? A este Dream Team de la noticia de la mañana. Siempre grato para mí verte, tratarte, conversar contigo. Buenos días. Siempre complacido de poder compartir con ustedes. Gracias por la oportunidad. Cuéntame. Mira, ahora mismo el PLD, que ya lo habíamos explicado antes en otros programas que habíamos compartido, Ajá. está inmerso en un tema de reestructuración. Ahora mismo se están organizando los comités intermedios y los comités de base en base a los recintos electorales. Una tarea un poquito ardua porque muchas de los compañeros que tienen incidencia en recintos que quizás no son los que votan, entonces ahora van a tener que entrar a su recinto donde vota y organizarse a través de su estructura en ese recinto. Entonces, eso era lo que, cuando decían que el PLD estaba sentado, que no se está haciendo oposición, y yo le decía, lo que pasa es que estamos haciendo paralelo todo. Estamos en el proceso de organización y también estamos haciendo el proceso de lo que es oposición. Entonces, ahora mismo, el comité político que se reunió por primera vez en este año, la semana pasada, anunció que el día 12, ¿verdad?, de este mes, vuelve a reunirse el comité político donde se va a hacer la agenda de la reunión del comité central, que es el que decide la parte de los candidatos o los precandidatos a la presidencia de la República. Y ese comité central está convocado para el domingo 22. Pues ahí se va a definir la forma, no el candidato. No. Ahí se va a definir la forma. Okay. y se van a darle cabida a los aspirantes. Exacto. O sea, ahí va a decir aspiro yo, aspiro fulano, Sí. aspiro fulana. Perfecto. Aspiro esto. Entonces, de ahí se dice sí, entonces, por medio de una votación. Esos son los precandidatos que tenemos. Bien. Luego después va a venir la forma, ¿verdad?, de elegir en lo que hicimos en las elecciones pasadas de la consulta, para luego formalmente en octubre del 2027, que es cuando la ley lo permite, entonces ya inscribir el candidato, pero se va a ir trabajando ya en este año. Entendemos que ya nosotros vamos a tener definido un candidato. No se va a poner a correr como se hizo con Abel. No, se va a decidir qué se va a hacer. ¿Qué se va a hacer? Porque si es primarias de nuevo, o sea, primarias no le vamos a llamar primarias porque no se puede, consulta. Si va a ser un esquema de consulta, si va a ser un esquema, como está proponiendo algunos de los que se ven como precandidatos, que sea por encuesta, entonces ya eso es lo que se va a decidir en el transcurso de este mes y luego después entonces la fecha posterior de lo que se vaya a hacer se anunciará. Bien, perfecto. Luis, a nivel de la dirigencia, una cosa es los candidatos, pero a nivel de la estructura, de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, que desde mi punto de vista la veo diezmada. Dirigencia media, media, de media para abajo. Diezmada, es decir, menos, parecería. Y entonces aquí en la provincia de Duarte uno no siente la dirigencia a nivel de, por ejemplo, de juventud, para ser específico. Porque está usted aquí, ¿verdad?, como presidente, es importante, pero a nivel de la juventud no sabemos quién, si hay alguna estructura, movimiento. Mira, hay un tema con eso y yo no quiero que se me malinterprete ni nada, pero en el tema de la juventud se está trabajando en eso. Lo que pasa es que la juventud ahora está un poquito cómoda, porque realmente no quiere participar en procesos políticos, por muchísimas razones que tendrán ellos así. Entonces... Perdón, y sobre todo fuera del poder. Y sobre todo fuera del poder, porque tú entiendes que tú no le puedes ofrecer nada concreto, sino tú le puedes ofrecer la esperanza de que realmente cuando se llega al poder, bueno, pues van a tener una participación. Sin embargo,
todos los domingos que el presidente Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana va a una asamblea que se está haciendo paralelamente con ese proceso, hay muchos jóvenes que están incursionando en entrar, por lo menos le estamos diciendo, pero entra, le estamos diciendo, entra al partido y luego después entonces vamos viendo cómo tú puedes trabajar en ello, porque no, las cosas no caen del cielo, como se dice, la política es muy bonita cuando se hace constructivamente y cuando realmente se trabaja para quien la necesita, pero cuando tú trabajas como está trabajando este gobierno ahora mismo, que es una política que yo todavía no entiendo y he perdido la capacidad de asombro, ¿verdad? Porque ha sido una política incoherente totalmente. Entonces ya eso también viene al traste con que hay un desencanto en la población que se va a canalizar. Yo soy de los que creen ya, yo personalmente, que en el 2028 aquí se va a dar unas elecciones diferentes, porque aquí va a haber un tripartidismo, no un bipartidismo. Yo quiero que ustedes sepan que ustedes ven muchísimos ejemplos en la región donde el partido de gobierno ha quedado en tercer lugar. Ha quedado en tercer lugar. Y con el deterioro que lleva este gobierno, con la punta de lanza y la bandera que izaron de la corrupción del PLD con la Marcha Verde, que no era más que un comité de empleos que tenían en la Plaza de la Bandera. Se confirma. Sí. Era un comité de empleo porque Está cada día se confirma más. Sí, está confirmado. ¿Verdad? Y entonces, aparte de eso, un comité de empleos malos, porque han salido malos toditos. Están en su mundo ellos. Están en su mundo y entonces el tema de la corrupción, ahora yo no había visto más corrupción en la historia de la República Dominicana como la tiene el PRM. Lo que quiere decir es que eso va a dar al traste con unas elecciones que van a ser muy diferentes a las que nosotros hemos visto todo el tiempo. Y hay que canalizar a todo el que quiera trabajar y realmente hacer un gobierno como lo ha hecho el PLD, porque el PLD tiene su impronta. Ahí, usted va a comparar los gobiernos anteriores con este gobierno, usted no se va a ir mucho más allá de lo que es el tiempo. Luis, quedándonos aquí en la provincia y siguiendo un poco la línea de la pregunta que hacía mi compañero, no solo a nivel de juventud, sino de representación de la organización, está usted como presidente, ¿cuáles figuras, por supuesto, las bases son importantísimas, puede usted mencionar que están trabajando en el partido aquí en la provincia? Y lo otro es, ¿qué tiene el PLD para ofrecer en estos nuevos procesos que se supone que deberían de ser de cambio? Porque también hubieron cosas malas, muy malas, no todo fue positivo en ese sentido. Claro, lo que pasa es que cuando usted tiene la cosa muy mala y viene uno que es peor, entonces ya usted tiene un punto de comparación de que bueno, no son los dos malos. Quizás no eran malos, no, es menos malo malo. y menos malo. Que no es el caso del PLD, porque el PLD, si usted hace un FODA y hace una balanza de lo que fueron las cosas buenas y las cosas malas, pues hubieron muchísimas cosas buenas que pesan más. Aquí en la provincia están trabajando muchísimas personas y se le ha dado entrada a muchas más. Lo que pasa es que el PLD siempre tiene una cara que va a ir cambiando porque dentro de la estructuración del partido van a haber elecciones ahora para las direcciones medias y las direcciones del partido. O sea, van a haber integrantes del nuevo comité intermedio, del nuevo comité de base. Van a haber elecciones para los presidentes municipales de distrito y para el presidente provincial también. O sea que ahora mismo todo el que quiera, ahora vuelvo y les repito, tienen que tener un esquema de trabajo, porque en la política, usted no va a entrar a la política. Yo me daba mucha risa en las elecciones, que todo el que se montaba en una caravana, en un vehículo, y hacía la caravana, entendía que ya él era un político. Y que si ganaba el partido había que tenerlo en cuenta porque él se montó en una caravana y estaba en el techo. Y ese no es el trabajo político. Hay personas que tienen una suerte increíble de que caen en posiciones sin haber hecho nada de trabajo político en un partido. Hay gente dichosa. Y cae. Y Hay cae. que hacer la otato. En el PRM se ve mucho. Entonces ustedes han visto que en el PRM han tenido muchísimos problemas con eso, porque muchísimas de las personas que tienen la vida entera luchando por un partido, entonces a veces viene y te pone una gente que es de la sociedad civil,
que de esto, que lo Sí, otro. caso, Pero caso penosamente ahora de Ramón Alburquerque, que falleció, que prácticamente lo excluyeron del no, el gobierno único decreto que le hicieron fue ahora el de para ponerlo. Guyana, Ajá. para el tema este Oye, da pena, de porque los trabajos con no, Guyana, Alburquerque pero tenía una Luis, te capacidad. pasaste ahí, te El pasaste. único decreto no, que pero le es hizo verdad, fue ese. es que es verdad. Es verdad. Y Bueno, fue, y es un una, tipo y era un brillante. recurso, Muy era un duro. recurso brillante No, no, de, excelente. de ese partido. No lo aprovecharon. Incluso yo no me doy cuenta. ¿Tú tienes algún referente de la del desenvolvimiento del ministro de Energía y Minas? No, nada. Y Ramón Alburquerque era No, era una un estrella brillante, Sí, ¿no? Y estudiado Claro. y actualizado, Ya. porque Sí. se actualizaba siempre. Óyeme una cosa, Luis. El PLD, en, en el momento que actual, y su presidente nacional, Danilo Medina, hace una declaración que el PLD, que no cuenten con apoyo del PLD. No lo entendí mucho, pero el PLD no va a aceptar apoyo. No, eso no fue lo que yo entendí. Ah, bueno. Déjame ver si yo entiendo. El presidente Danilo Medina ayer, ¿verdad? Después que Sí. salió de la asamblea, bueno, hizo hincapié en lo que estábamos hablando, explicó cómo se está organizando la estructura del PLD en base a los recintos electorales, explicó que se va a hacer una reunión del comité político el día 12 y otra del comité central el día 22 de este mes en curso. Y cuando le preguntaron sobre las alianzas, dijo, ¿verdad?, que todo el que quiera aliarse al PLD tiene las puertas abiertas para aliarse, pero que el PLD en este momento, que yo lo entiendo así también, porque faltan 2 años para las elecciones, no podemos estar hablando de que nos vamos a aliar. Entonces, eso es una, y menos con lo que yo le estoy diciendo, que aunque no lo dijo el presidente, pero eso se ve a leguas. El PRM en este año sale de la primera posición. Yo soy de lo que está convencido de eso. ¿Sale? De la primera Pero posición es difícil. en las encuestas. Lo Tiene sale. que ir en la debacle de... Pues va a haber una debacle porque faltan muchísimas debacles que no se han destapado, que se van a destapar ahora. Porque el gobierno es gobierno. El gobierno es gobierno, pero los gobiernos caen. No, de hecho no le doy Y perpetuidad, y vuelvo y te repito, en pero la nunca región. se da de que se vaya de un primer lugar de preferencia cuando tiene uno de la militancia más amplia, aunque no sea del propio ¿Quién PLD, te dijo a ti del que pueblo? no? Porque ahora mismo hay precedente en la región donde Claro, estamos. claro. Hay precedencia en países donde el gobierno ha quedado en tercer lugar, lo dije al principio. Entonces, usted no puede estar hablando ahora mismo de alianza. Cuando convino en el 2020, ¿con quién se aliaron las fuerzas? Fue con el PRM para sacar el PLD. Entonces, Sí. ¿cómo usted va a hablar de alianza ahora? Si nosotros nos faltan 2 años. Entonces, vamos cada quien a trabajar como se está haciendo y vamos a ver qué acontece con el tiempo. Luis, los candidatos del PLD, parece que en los últimos años, en las últimas 2 elecciones, se han cometido 2 errores de manera consecutiva. Lo de Gonzalo Castillo parecía no ser el candidato idóneo para competir con los demás, caso 2020. Enfrentar a Leonel Fernández, enfrentar a Luis Abinader, que aunque en ese momento no tenía mucho discurso y no conectaba tanto, pero no cometió tantos errores. Luego entonces en el 24, Abel Martínez, que parece no conectó con la sociedad, porque no subió, todo lo contrario, bajaba. Entonces estaba por encima del partido que el propio candidato. Se está analizando que ahora de manera sopesada elegir un candidato que pudiera tener mayor conexión con la sociedad. Entonces, identificar perfiles. Obviamente, porque eso es con números y Claro, estadísticas. pero eso fue lo que dijo el presidente Danilo Medina ahora, que las reuniones es para identificar cuáles son los perfiles que convienen al Partido de la Liberación Dominicana para tener su candidato a la presidencia. Entonces, esos perfiles, tú lo dices, se tienen que poner, que conecten con el pueblo, Claro. pero también que tengan, ¿verdad?, muchas cualidades que no necesariamente tienen que verse. ¿Por qué? Porque un candidato
Yo te voy a decir una cosa, ahora mismo mucha gente decía que Gonzalo podía ser mejor gobierno que este que está ahora. Bueno, Entonces, lo que te digo es que tú fue. quizás eres carente, porque yo me acuerdo en el 2012 que decían que Danilo no sabía hablar, que Danilo no conectaba, que Danilo eso, y fue el mejor gobierno que se ha hecho en mucho tiempo, los 8 años. Luis, ¿cómo creer en eso que él pregunta cuando hemos visto que en los dos últimos procesos electorales o procesos internos del PLD con la elección tanto de González, que se entiende mucho que fue imposición, que los alitas cortas, que el presidente del partido creó las condiciones en esa organización para elegir el candidato que él quería? De hecho, hubo malestar interno fuerte y eso también impactó en la candidatura de González. Y lo de Abel, por igual, se entiende que no fue una decisión como del partido como tal, sino de su cabeza. Mire, pero realmente el Partido de la Liberación Dominicana ha dado muestras de que es un partido democrático, porque eso no es un clan, ni es ningún tipo de imposición que se está haciendo de los candidatos. Por lo menos el PLD lleva a sus precandidatos y lo elige de la manera que se decida, lo elige. Pero hay partidos que se perpetúan con candidatos que realmente no dan esa oportunidad. Entonces, lo que tenemos que seguir, como tú dices, es mejorando, es buscando la forma de que los errores que se cometen, porque también tú tienes que entender que el PLD venía de 16 años ininterrumpidamente en el poder, que eso crea un desgaste. Y cuando tú sales del poder, normalmente te toma de nuevo para volver a tú entrar alrededor de 8 años con otro. El PRD, PRM, lo logró cuando no fue a la reelección, cuando Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. Y lo logró ahora con Abinader, con unas elecciones que fueron compradas en el 2024 totalmente, y se demuestra ahora. Porque este problema que estamos viviendo de la reforma que hay que hacer fue que gastaron todos los cuartos comprando dirigentes de todo el mundo y comprando voluntades en el 2024 y haciendo un transfugismo que ahora mismo están arrepentidos la mayoría de los que son tránsfugas que se fueron allá porque no han podido cumplirle. Y si no, revise aquí en la provincia de Duarte a quienes le han cumplido. Entonces, ese es un tema que realmente Bueno, va a incidir. a uno que se fue del PLD, de una posición importante del PLD, ese sí le han cumplido, que lo veo que anda bailando mucho en los medios de comunicación. Tú dices Enrique Rosario. No sé. El Tú presidente. le acabas de poner nombre. El Enrique Rosario, que ahora es presidente Exacto, del a ese le CODIA, cumplieron con el CODIA. con el CODIA. Bueno, cada quien sabe qué fue lo que negoció. Exacto. Pero se negoció. Claro que se Entonces fue un negocio. Obviamente. ¿No? Fue un negocio que se necesitó cuarto para eso, ¿no? Fue la voluntad y las tantas cosas que le hicieron dentro del PLD. Dentro del PLD, no, eso no fue eso. Si él lo ha dicho, no entiendo que está totalmente errado, porque realmente en el PLD lo que se le dio fue la oportunidad de crecer. Y creció. ¿O no? Porque era presidente municipal, entonces se le dio oportunidad. O sea que el PLD tampoco es cerrado, por lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que hay temas ya que son más profundos. Actualmente, Sí, actualmente la matrícula PLDista en San Francisco de Macorís, porque para las proyecciones que usted ha dado aquí hoy, se requiere visibilizar un entusiasmo de participación política hacia el PLD. ¿Ustedes están en una proyección o pueden demostrar que se han reintegrado la dirigencia o nuevos integrantes del PLD en San Francisco de Macorís, porque es la parte que usted maneja? No, yo manejo la provincia. ¿Verdad? La provincia. Sí, la provincia. Entonces, bueno, yo te voy a decir, lo que pasa es que nosotros no hacemos ninguna parafernalia cuando las personas deciden venir al partido, ¿verdad? No se hacen celebraciones ni se hacen actos de pasar, porque ahora mismo en Villarribas, ¿verdad? El conocido Berto Bloch, que es Alberto Cabrera, pasó a la fila del PLD. Y es una persona que tiene un arraigo importante en esa región.
y se hizo un acto, vino el secretario general, vinieron varios miembros del comité político. Entonces, ese trabajo, el PLD sabe cómo hacerlo, porque el PLD es el único partido que tiene estructura organizada en el país entero. Independientemente de que usted entienda que son pocos, que son muchos, que son más mujeres, que son más hombres, la tiene. Y eso es lo que se está utilizando diario hasta que nosotros logremos la organización que le dije, que entendemos que va a terminar a mediados de este año, para después comenzar el otro proceso ya de lo que va a ser oposición y captación de esa persona. Y así como se quiere elegir los precandidatos a la presidencia, entendemos que en cada provincia se deben de ir identificando cuáles son las personas que tienen que aspirar a los cargos electivos, porque tiene que ir acompañado con eso. Luis, obviamente se va a dar una situación de tripartidismo en el 28. Eso es una opinión mía, no del Y partido. obviamente habrá una situación de alianza, sea de uno con el otro, de aquel con, bueno, el que sea. En su opinión, ¿con cuál sería más fácil aliarse? ¿Con Leonel o con Omar? No, pero que eso es un problema de Leonel y Omar. No, yo me refiero al PLD. No, o sea, el PLD es un partido que obedece una línea organizativa y democrática. pero ¿con quién le cae mejor de los No, dos? pero que yo no puedo decir eso por el partido. Yo, No. yo le puedo como decir. Luis, usted lo puede No, decir. como Ah, ok, Luis. como Yo le Luis. estoy diciendo que tú tienes que sopesar muchas cosas. Porque no solamente es usted tener un carisma. Sí. No es solamente usted tener Ahora, una conexión con lo cierta... cierto es, Ey, Luis, que es lo más está diciendo ahí, fácil, es más fácil después de una separación, de un divorcio, tú reencontrarte con tu expareja que comenzar a conocer otra nueva. Claro que sí. No, tú sabes que no. No, Con eso te dije todo. no, tú tienes experiencia. Y yo también. Esa es más fácil, es más fácil. Así que... Tú lo interrumpiste. tú porque viste. estaba dando un discurso interesante. Lo interrumpiste. Esa Gracias, amado. Ya, está bien. Ustedes oyeron esa conversación entre toros. Decía un amigo mío, en pleito de toro los macos se esconden porque se lo llevan entre las patas. ¿Qué vamos a hacer con los Mira. precios? ¿Eh? A propósito de política, ¿qué vamos a hacer con los precios, Luis? Con los precios de los productos. Es De los que, productos, la canasta básica. es que no es un tema de los precios, Yerian. Es un tema de que el crecimiento económico, después que los revisaron cada trimestre del año que pasó, y ninguna de las revisiones que hicieron cayó en la realidad de un 2.1, y Andy Dawaje dice que cuando se pone la tasa de inflación es un 1.8 lo que crecimos. Ahí realmente. no 2.1. No 2.1. Entonces, ese tema es que te lleva el arrastre económico de lo que tú estás viviendo. Porque una economía donde no hay inversión pública y donde todo lo cuarto que se han cogido ha sido para pagar intereses, O el para guardar en banco. 33% de lo que ingrese a partir de este año va a ser destinado a pago de intereses, no capital, intereses Coño. de la deuda, entonces usted está mal. Y los precios no van a poderse resolver porque la inflación va a ir galopando. Porque usted no tiene la convicción de qué tiene que hacer para parar eso, que es hacer inversión pública. Pero ¿qué pasa? Que la inversión pública, los cuartos que era de inversión pública, se los robaron. Y lo metieron en una campaña de reelección del presidente y ahora no tienen cómo hacer una reforma, con una reforma fiscal, porque realmente no tienen moral para hacer una reforma Tu fiscal. amigo, hermano y compadre, Oliverio, nuevo ministro de Agricultura, tú que estuviste en Agricultura, los dos han tenido la oportunidad de estar ahí. ¿Cómo lo visualiza? Yo sé que Oliverio no ha sido un político tradicional, no creo, no sabía ni siquiera que estaba tan cerca de la política o del PRM. No, ni yo. Ni yo lo sabía, pero tiene la oportunidad Oliverio, como un gran técnico que es, ¿verdad? Porque es un técnico ingeniero agrónomo de profesión como yo, y realmente tiene una oportunidad, tiene una ventaja y una desventaja que tú lo acabas de decir, que es el componente político,
Ministerio de Agricultura es extremadamente político. Entonces él es un buen técnico, pero tiene que combinar la parte política para que pueda funcionar, porque si no, entonces Se no lo van lo van a se lo dejar van a hacer. comer, se lo van a comer Ese ellos mismos. ministerio no es fácil. Bueno. Señores, hemos escuchado a Luis Yanguela, presidente provincial del Partido de la Liberación Dominicana acá en San Francisco de Macorís. Bueno, esperamos Cuando que tenga vuelva hay que mucho hablar de éxito arroz. en ese camino, ¿no? ¿Cómo está que la tú libra? acabas de describir aquí. 50. Como a 120 la libra. A ya. mí me gusta No, venir a no, este no, no sea programa exagerado. porque realmente Sí, sí. este Está programa rondando los 50. Te da la oportunidad realmente de debatir los temas. Depende de la- Y qué depende bueno de la que me cara. metieron en política, porque ustedes me encajonan en el sí, arroz, sí. en los plátanos, y mira como ya tú estás preguntando el Pero arroz. ese era un tema importante porque Claro. ahora mismo el plátano está por encima de los 30 pesos y no hay. 36. Sí. Que le agradecía a las matas y yo- de y de yo- mi y padre. yo Estoy vendía comiendo 4 pesos en la plátanos finca, el de plátano. ella. ¿Es verdad? cómo? A 4 pesos la unidad, ¿Que usted lo vendió? la semana pasada. Pues tiene que venderlo nosotros. ¿Cómo hacemos para...? Yo voy a tener que venir una guagua, un camión y pararla ahí Ah, frente. bueno, pues nosotros Voy a lo vamos a tener, comprar. porque Así es un Casi no hay tema, quien lo aguante. es un Es tema de que intermediario. hay una distorsión. Hay una ¿Y, distorsión. ¿Y cómo controlamos eso? No, eso se controla de varias formas. Vamos, Bueno. el amigo Oliverio para allá tiene que ahora Tiene saber que, eso. tiene Bueno. que sacar un camioncito y para lo que hice. Voy aquí a tener que hacerlo ahí. Señores, Wow. Luis Yanguela. Luis No vaya a la Yanguela finca, Carán Luis, ha yo voy estado a con la nosotros. finca. Mira, no le diga eso a Vaya, Luis vaya. en este tiempo. No, Si yo- vendió a 4 la semana pasada, llora cualquiera que le digan y lo están vendiendo a 30. A 30. Exactamente. Sí. Bueno, Un abuso. Cualquiera llora. Gracias, Ya voy Luis. delivery. Señores.